hay nada más grande que poder compartir el evangelio. De manera individual y como iglesia debería ser nuestra prioridad. El plan de Dios para su iglesia, para cada creyente, es que anuncie el evangelio a toda criatura. La iglesia local es de gran importancia. La Biblia le llama a la columna y baluarte de la verdad. Es el medio por el cual se lleva el evangelio. La iglesia recibió la comisión de llevar el evangelio y nosotros los creyentes que formamos la iglesia tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura. La única alternativa a este mandamiento es la desobediencia. Y hay muchos cristianos que tienen buen corazón, quizás leen su Biblia, oran, tienen buena familia, buenas relaciones con sus esposas, sus hijos, quizás se están sirviendo a Dios en algún lugar, son buenos obreros, pero les hace falta obedecer a Dios en este mandamiento. Y mucha gente piensa que al hacer otras cosas mantienen a Dios feliz o satisfecho, cuando en verdad eso es lo principal de una iglesia. Una iglesia que pierde este vigor empieza a mirar hacia adentro y no hacia afuera, y pierde su propósito. Yo escuché de un hombre que era encargado de un faro. Su trabajo era mantener siempre esa luz brillando hacia el mar. Y día tras día, su trabajo era el mantenimiento del faro. Tenía un generador por si se iba a la luz, se venía un incendio y se iba a la luz, o caía un rayo, una tormenta. Y él tenía que encender ese generador para mantener esa luz brillando hacia el mar. Pero se notaba él que nunca ocupaba el generador. Pasaban barcos, pasaba gente, le pedían ayuda. Oye, ¿no tendrás combustible? Y él dice, bueno, yo tengo combustible, pero nunca lo uso. Y él empezó a regalar el combustible que era para el generador. Y mes tras mes, poco a poco se le empezaba a acabar el combustible. Él simplemente quería ser amable y bueno con la gente. Pero un día vino un apagón, se fue la luz. Rápidamente él corrió hacia el generador y lo encendió. Y sí, prendió, pero en unas cuantas horas se le acabó el combustible. La luz dejó de brillar. Y esa noche hubo una gran ruina de muchos barcos que se estrellaron contra las piedras. Gente murió, mercancía se perdió. Y él fue llevado a corte. Lo habían demandado y estaba por ser sentenciado. Y él le ruega al juez que sea piadoso. Le ruega al juez por misericordia. Señor juez, yo solamente traté de ser bueno y no era mi intención. Yo regalaba el combustible porque era amable con la gente. Yo quería que ellos se sintieran bien y no tuvieran problemas con el combustible. Y el juez lo miró. Con una mirada fija apuntó a su rostro y le dijo, tu único trabajo era mantener el faro ardiendo. Tu trabajo no era ser bueno con los vecinos. Tu trabajo no era regalar el combustible con los necesitados. Tu trabajo era mantener el faro ardiendo. Mi querido hermano, su trabajo, nuestro trabajo como iglesia es mantener el faro ardiendo. No se trata que estoy yo trabajando en el coro, es mantener el faro ardiendo. Es que yo canto, su trabajo es mantener el faro ardiendo. Y un día muchas iglesias van a ser llevadas a juicio porque tenían programas de esto, programas de niños, programas de jóvenes, sociedad de hombres y mujeres, pero nunca llevaban el evangelio. Nuestro trabajo es mantener el faro ardiendo. Y usted va a decir, pero yo fui a la iglesia, yo leía mi Biblia, yo servía a Dios, yo ofrendaba. Y Dios le va a decir, su trabajo era mantener el faro ardiendo. Este es el trabajo, la responsabilidad de cada creyente. Un creyente que no comparte el evangelio es un creyente ingrato, un creyente desobediente, un creyente que está egocéntrico, porque hay mucha gente que no sabe eso. Qué triste es que usted lo sabe y no le dice a los demás. Aquella gente que se muere sin Cristo pasará una eternidad en el infierno, pero usted y yo sabemos la verdad. Usted y yo sabemos que le podemos decir y contar a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, que si ellos se mueren sin conocer a Cristo, van a pasar una eternidad en el infierno. Y estaremos delante de Dios cuando Él nos empiece a juzgar por las obras que hicimos. Y muchas de las cosas que hemos hecho para Dios van a ser más que hojarasca. A Dios no le importa qué tan bonito cantamos, qué tanto servimos, si no estamos nosotros empleando envolviéndonos en lo primordial, que es mantener el faro ardiendo. En este pasaje vemos a un hombre llamado Pedro. La iglesia había tenido tan tremendo éxito. En Hechos capítulo 3 registra 3,000 hombres siendo salvos. En Hechos capítulo 4 registra 5,000 hombres añadiéndose a la iglesia.
En Hechos 6 se dice que la iglesia se empezó a multiplicar. El problema de la iglesia en el libro de Hechos es que solamente estaban alcanzando a judíos. Había algo de estigma, un racismo en ellos de no querer ir a los gentiles. El Señor les había mandado ir a todo el mundo. En Hechos 5:42, si me acompaña allá, note a Pedro aquí siendo un gran instrumento de Dios. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quién. Cristo. Esta iglesia estaba constantemente predicando día y noche, cada día sin parar en el templo, en los lugares públicos, de casa en casa. Pero en el capítulo 10 encontramos a Pedro siendo un buen cristiano, pero ya no predicando. Lo encontramos orando, pero ya no está predicando. Lo encontramos sirviendo, hasta haciendo señales, y acaba de resucitar a una mujer, pero ya no está predicando el evangelio. En este mismo capítulo encontramos a un hombre llamado Cornelio. En Hechos 10:1, mire el versículo 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este es un hombre perdido. Pedro es el salvo y él es el perdido. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas del pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre piadoso, pero perdido. Temeroso de Dios, pero perdido. Hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre, pero estaba perdido. Era un hombre sincero, un hombre con poder e influencia, y él trataba por el medio de la religión alcanzar a Dios, pero estaba perdido. El problema en este pasaje no es el perdido, es el creyente, el salvo. Cornelio está perdido, Pedro es salvo. Cornelio tiene religión, Pedro tiene una relación con Jesús. Cornelio está confundido, Pedro sabe a quién ha creído. Y aunque Cornelio está buscando por una respuesta, no tiene ni una manera de hacerlo. El perdido se encuentra en una situación desesperada, en la cual no hay nada que él pueda hacer respecto a su condición. Eso significa perdido. Un niño que se pierde, cuanto más él quiera encontrar el lugar donde debe regresar, no puede, es una situación desesperada. Y el fervor de Pedro por las almas perdidas había menguado. Y muchos de nosotros podemos caer en esa situación, donde antes estábamos entusiasmados por evangelizar, por servir a Dios, pero ahora somos como Pedro, cómodos. El fervor de Pedro acabó, pero ahora viene Dios a cambiarle sus planes. Pedro ya tenía otros planes. Y nosotros podemos tener planes preparados, tenemos ideas de lo que queremos lograr, algunos hemos ahorrado, arreglar algún dinerito, ya tengo mis planes, tengo mis asuntos en orden, pero déjale una pregunta, ¿puede Dios venir hoy y cambiar esos planes? Hoy se dice, bueno, tengo este trabajo, no me permite quizás servir a Dios. ¿Podría Dios cambiar eso para usted? ¿Puede Dios cambiar sus planes, lo que hacemos los días, los sábados, los martes cuando salimos a evangelizar? ¿Puede Dios cambiar eso para usted? ¿Tiene Dios derecho de hacerlo? No hay nada malo en tener planes, sueños y aspiraciones, pero el problema está cuando creemos que los planes que tenemos se tratan de nosotros. Los planes que Dios tiene de usted nunca se tratan de usted. Los planes que Dios tiene para usted siempre son para la gloria de Él. ¿Podrá Dios cambiar sus planes? Me pregunto, ¿habrá un Pedro aquí? Un Pedro que ya no está tan motivado. ¿Podrá Dios cambiar sus planes? Pedro decía, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé por qué estoy aquí. Voy a alcanzar a los judíos. Dice Dios, no. Vengo a cambiar tus planes. ¿Sabe usted que nosotros somos el plan de Dios para la salvación del mundo? ¿Sí sabes o no sabes? ¿Tendrá Dios otro plan? Yo escuché una historia que Jesús llegó al cielo después de haber resucitado. Y obviamente esto no es una historia verídica, simplemente una ilustración. Y Él llegó al cielo y lo recibe Gabriel. Señor, bienvenido, has terminado tu obra. Y Jesús responde con alegría, ahora que he terminado mi obra, le he dado a mis discípulos el trabajo de llevar el evangelio a todo el mundo. Y Gabriel le pregunta, pero si no lo hacen, Jesús le responde, yo no tengo otro plan. Si usted ve en la Biblia, no hay otro plan. No hay plan. El plan es la iglesia. El plan no es el gobierno. El plan no son los políticos, no son los artistas que a veces pensamos, se convirtió a Cristo este artista, Él va a alcanzar. No es el trabajo de ellos, es nuestro trabajo. Nosotros somos el plan de Dios. ¿Podrá Dios cambiar sus planes? Algunos hasta para ser pastores, para ser misioneros, para dedicarse tiempo completo a la obra de Dios. ¿Podrá Dios cambiar sus planes? Es que yo no quiero servir eso. ¿Puede Dios pedirte que vayas?